Muchas gracias a todos, gracias a darnos un espacio en enfermería para poder expresarnos nuestra experiencia. Lo mío va a ser algo gráfico de lo que fue la organización y la gestión del recurso de enfermería acorde a lo que iba pasando en forma diaria. Perdón, ¿ahí me escuchan mejor? Ahí está. Bueno, en marzo de 2020 nos empezamos a reunir en directorio para ir armando nuestro diagnóstico de situación en lo que era distintas etapas, estructura edilicia, materiales, recursos humanos y protocolos. La primera parte fue la estructura edilicia, que el mayor concepto que siempre se mantuvo y en todas las reuniones que teníamos, que era por los días, todos los días a las 10 de la mañana, después fuimos dilatando a medida que íbamos organizándonos mejor. La mayor análisis y el concepto era no cruzar pacientes. La circulación estaba, por un lado, los no febriles y por el otro lado febril. Eso fue lo que nos mantuvo y fue el concepto que teníamos todos durante la primera ola y la segunda ola. Incluso personal de enfermería que estaba asignado a los sectores no COVID eran las primeras que detectaban un síndrome febril o un pico febril y dábamos información inmediata al médico de guardia y el equipo de clínica, y de ahí se tomaban las medidas. Después tuvimos que, en la parte edilicia también, absorbimos todo lo que eran partos COVID. Entonces se asignaron distintas partes de la institución, quirófano exclusivo, personal exclusivo, y se hacían todo un circuito separado de la circulación para las parturientas y quedaban de acorde a su estado internadas en el sanatorio o muy pocas que requirieron cuidado intensivo por otras patologías que no eran asociadas a COVID. Después se fue el 23 de mayo del 2020 se inauguró el centro epidemiológico por calle Córdoba, en donde ya se había tenido el personal asignado y capacitado para ese sector y teníamos todo lo que era la guardia febril. De esa manera son 4 módulos, en los cuales son un total de 24 camas y estaba sectorizado por sospechados y confirmados. Luego el paciente que requería, que la mayoría eran asociados a neumonía COVID, pasaban en observación por la parte médica y enfermería, y ante requerimiento pasaba a la terapia COVID en ARM cuando eran las neumonías. Y también algo que tuvimos que pensar y reestructurar, algo no muy grato, que era formar la morgue COVID y la morgue no COVID. Había momentos en donde nos veíamos superados porque había una demora de las empresas funerarias en el retiro porque tampoco tenían turnos en los cementerios. Entonces hemos tenido casos de 48 y 72 horas de retención de cuerpo porque no lo venían a retirar por no tener turnos o porque las distintas empresas tenían las morgues llenas. Eso llevó su tiempo, pero bueno, se estructuraron morgue COVID y morgue no COVID. En los recursos materiales, lo primero que se hacía la gente que está a cargo de compras de todo el Grupo Oroño fue hacer un análisis y presentar en forma diaria a los directores los stock que teníamos de los de mantenimientos para lo que eran los EPP, que fue una crisis, porque hay que tener en cuenta que en la primera pandemia lo que más se tuvo miedo, lo que más se expresaba era el miedo al contagio. Y por lo menos la expresión de enfermería era contagiarme yo y llevarlo a casa. Entonces, la mayor era asegurarnos tener siempre el material de protección. Sí, porque no lo veo bien, gracias. Y también otro material que hubo problemas finalizando la primera ola y ya en la segunda ola, era conseguir la disponibilidad de las drogas para poder asistir en forma respiratoria a los pacientes, y había que ir armando distintos protocolos acorde a lo que se conseguía en mercado para poder adaptar a los pacientes a
a los respiradores, de los cuales eso requería un análisis continuo y la parte médica armar protocolos de sedación que eran variantes acorde a lo que se podía tener en stock. Lo mismo le pasó si uno consultaba con todas las otras instituciones, ya sea privadas o del Estado, tenían la misma problemática. Y una de las problemáticas era que el paciente más días respirador estaba, requería más dosis. Era como que hacía dosis tolerancia, entonces eso implicaba, aunque parece una tontera, quebrar muchísimas rampollas para poder sostener al paciente en ARM, de lo cual he tenido enfermeras con tendinitis y de ahí surgió que uno de los hijos de una de las enfermeras de terapia tenía una impresora 3D, entonces enfermería le diseñó un rompeampollas y él nos fabricó para nuestras enfermeras y a su vez hicimos un pasito más adelante y ese rompeampolla rompía los comprimidos para poder pasarlo por las K108. O sea, creo que todas las instituciones hemos tenido la misma situación de poder asegurarnos todos los EPP. En nuestra institución, dado que no había en mercado, como se expresó anteriormente, tuvimos nuestro personal de cirugía, que al estar todas prohibidas las cirugías, solamente las que eran de urgencia o ponían en peligro de vida a un paciente, entonces nuestro personal de cirugía se montó un taller y ellos nos iban haciendo barbijos y las batas hemorrepelentes. Y después hicimos un paso más, se las plotearon a las batas y ya se hicieron con una tela que es la que se usa en las peluquerías y eso permitía poder mandar a lavar, decontaminar y reutilizar ese material hasta 5 y 6 veces. Después se iba deteriorando la protección que tenía, que lo hacía repelente a los líquidos. Y esas batas después se redirigieron para hacer otro tipo de aislamiento. Entonces fuimos manteniendo un stock importante de material y después sí, todo nuestro personal estaba provisto, ya sea en sectores COVID y no COVID, con su N95 y su máscara facial. Muy importante fue definir los puntos de quiebre del stock para poder ir generando las compras y no desabastecernos, porque era fundamental que todos nosotros estemos protegidos para poder seguir asistiendo. Recursos humanos. Recursos humanos encontramos, o sea, nosotros pasamos a tener de 35 camas de cuidados intensivos, pasamos a tener 65 camas de cuidados intensivos, en los cuales estaban separadas en COVID y no COVID. 12 eran no COVID, que incluía pacientes coronarios y pacientes de áreas críticas por patologías no COVID. Y a su vez también durante la pandemia continuamos con nuestros programas de trasplante. Y se hicieron trasplantes cardíacos, se hicieron trasplantes de médula ósea y se hicieron trasplantes renales. Todo eso estaba separado en la circulación y mantenerlo. Lo que se hizo fue todo un programa de capacitación rápida y más de uno fuimos aprendiendo sobre la marcha, aprendiendo de nuestras colegas más antiguas que estaban en cuidados intensivos y lo que más quiero destacar del grupo de enfermería, que es el que me tocaba a mí, era su actitud de estar. El hecho de estar, el hecho de colaborar, a pesar de sus miedos, a pesar de tener una de nuestras enfermeras tuvo a su hijito que lo contagió ella con un síndrome Kawasaki, eso alteró bastante emocionalmente a todas, pero no se hizo un blindaje, sino que siguieron asistiendo y seguimos trabajando. Hubo que tomar el personal que tenía más actitud, que era más joven y que era más rápido en el aprendizaje de cuidados de internación general, se hizo capacitación sobre la marcha y rápido y se armaron distintas guardias para cubrir 65 camas de cuidado intensivo. Después había que tener en cuenta, que eso lo trabajamos con el doctor Villavicencio diariamente, que era la dotación en sí, cómo estaba diezmada por dos causas, algunas que eran por los decretos nacionales que no permitían que pudieran trabajar, y a su vez era el personal embarazado, que la sacábamos y los poníamos en los sectores no COVID, que ahí teníamos personal capacitado en terapia que hubo que, digamos, hacer una reingeniería del recurso. Y a su vez era ver las personas que nos fuimos contagiando y que
teníamos días caídos, promedio, la mayoría que fuimos infectados tuvimos la neumonía, o sea que eran 21 días o más, que ese personal y ese recurso no se contaba, o sea que había que volver a reforzar. Asimismo, se incorporó personal que ya habíamos tenido en periodos anteriores de vacaciones, o sea, ya estaban capacitados, conocían nuestro sistema de trabajo, entonces se las reincorporó para el centro epidemiológico y a su vez algunas fueron mucho más rápidas en su capacitación y pasaron a cuidados intensivos. Una de las barreras, pero que eran favorecedoras, y un límite de inicio de trabajo del personal de enfermería era el sistema digital. Nosotros estamos todos digitalizados, entonces, por ende, la barrera de la letra médica no tenemos ese problema, se lee la indicación médica con letra de molde. Pero, a su vez, todo ese personal nuevo que ingresó hubo que capacitarlo rápido en el uso del sistema digital, que lo cual, a posterior, eso fue de gran ayuda y implica optimizar el tiempo de la hora enfermera por la digitalización. Después, la otra etapa era armar los protocolos y circuitos, como se dijo anteriormente, que era en un escenario dinámico, en un escenario con mucha variabilidad, en un escenario en donde todo lo que era la información televisiva era más importante de lo que decían los profesionales, generaba un cuadro de confusión, generaba un cuadro de ansiedad bastante importante. Por ende, en la institución se armaron los distintos protocolos, se trabajaban con la gente de cuidado intensivo y la gente de infectología y se armó el manual de COVID, en donde están todos los protocolos con los distintos actualizaciones que tiene cada procedimiento. Se armó un manual en lo cual utilizamos mucho la vía digital, y en la cual de esa manera todos consultábamos en la misma fuente. Y ese manual estaba a disponibilidad de todo el personal, ya sea personal profesional y el personal administrativo, personal de mantenimiento, en cual si tenían dudas nos consultaban, pero todos podían leer e informarse, que lo más importante, ante una situación de alta demanda, de tratamiento desconocido, de miedos personales, lo más importante es la comunicación. Es mantener al personal comunicado y actualizado. De esa manera, entre que estábamos atendiendo a los pacientes y revisando, leyendo, actualizando, teníamos que hacer medidas de comunicación rápida y eficaz. Lo que se hicieron, hay páginas en internet que usan como si fueran afiches o banners, que son muy prácticos, y cuando había dudas se lo consultaban con los profesionales que eran responsables de eso, y de esa manera, a través de vía WhatsApp, nosotros pasábamos toda la actualización y la capacitación. Nuestra herramienta de capacitación creo que fue el Zoom, y llegó para quedarse. El áulico va perdiendo interés, es mucho más práctico la vía Zoom, aunque pierde el contacto de lo que es el intercambio en la relación de la comunicación. Pero bueno, a través del Comité de Infecciones y el Comité de Calidad se fueron armando los distintos protocolos acorde a nuestra realidad. Como había variación en enfermería y, por ejemplo, las nuevas enfermeras que tenemos nosotros nunca habían trabajado con tubos de oxígeno porque tenemos todos por panel, tuvimos que armar afiches para ponerles y recordarles cómo se maneja un manómetro de un tubo. Pero a su vez el personal de mantenimiento siempre estaba para cambiarlos y demás, que se tenía para las urgencias. Se fueron analizando a través de la información que mandaba y intercambiaba la gente de kinesiología los distintos métodos de oxigenación del paciente. Por ejemplo, en un principio estaban prohibidas las K27, o sea, las cánulas inhaladoras. Después la máscara con bolsa de reservorio fue la que más se utilizó, pero había discusiones si se nebulizaba o no se nebulizaba. O sea, todo eso fue avanzando, y a medida que todos fuimos vacunados, cambió la actitud ante la situación de miedo. Bueno, ahí puse como muestra una típica placa de una neumonía COVID, o sea, sin ver la placa, la enfermera con el oxímetro ya iba marcándole al médico cuando empezaba a desaturar, y sabíamos que en muy poco tiempo ese paciente iba a terminar en asistencia respiratoria.
Otras herramientas de capacitación era el uso masivo del WhatsApp para mandar fichas de drogas. Había mucha variabilidad de drogas, por ahí, en algunas instituciones se utilizaba mucho la morfina, nosotros utilizábamos más que propofol y fentanilo y midazolam, lo cual tuvimos que ir rotándolo cuando esa medicación entró en falta. Entonces se buscó a nivel de internet estas fichas y en un solo clic se lo mandábamos a todas las enfermeras y después cuando pasábamos sala íbamos preguntando si entendían, no entendían y demás. Aparte había que hacer continuamente cálculos porque la droga era la misma pero había distintas concentraciones. Por ejemplo, los efectos colaterales de la morfina, todas las drogas que se hacían cuadros, por ejemplo en el CENEPI, en donde el Centro Epidemiológico, estaban los cuadros que se hacían con las drogas más utilizadas y las drogas más peligrosas, entonces se generó un cuadro de relación de drogas para que toda enfermera que fuera y tuviera duda, incluso el médico, si a lo mejor no tenía claro algunos efectos colaterales que podía hacer la droga, tenían para consultar. Eso era continua formación de esos cuadros y a su vez de revisión, que lo hacemos con la farmacéutica clínica que tenemos. Distintas herramientas, los tipos de aislamiento. La nueva generación, si uno le pide que lea, un capítulo de insuficiencia cardíaca, no lo va a leer. Sí va a leer un afiche con imágenes que le va a grabar, lo va a grabar y le va a quedar más. Pedir más, y aparte no teníamos tiempo para leer tanto. Entonces la información era lo más práctico que nos resolvió y cada enfermera tiene su nube, y lo guarda en la nube la información que le mandábamos, entonces de esa manera tenían para consultar. Por eso van a ver que nuestras enfermeras están con los celulares continuamente o la tablet, que es donde tienen para hacer las consultas. Lo más complejo que nos pasó a todos, creo que fue también a nivel privado y a nivel estatal, hablando con los otros colegas, era la comunicación. La comunicación tiene que ser bidireccional, hay que asegurarse de que emite el mensaje y la persona que lo recepcionó lo decodificó bien. Entonces, la doctora Subirá tomamos de una aplicación que se llama Slack. Ahí tenemos toda la información asociada para todo el personal, desde presidente del directorio hasta el peón de patio, todos tenían su usuario y se hacían las consultas. Y aparte había canales de comunicación, canales de distribución de información o los canales que nos íbamos suscribiendo como YouTube, donde había muchas conferencias. Y sigue siendo muy fuerte para nosotros el sistema de WhatsApp, en el cual se armaban los distintos grupos. Hay un grupo de enfermería, estoy hablando, ¿no? Hay un grupo general donde están todas las enfermeras y después están enfermeras por sector, en donde la información se adecuaba a cada uno de los sectores. Un orgullo para nosotros era haber armado los traslados de pacientes críticos en forma aérea. Ahí vemos una vista de nuestro plató del helipuerto, visión nocturna con las luces nocturnas, y vemos el traslado de un paciente que se fue buscado a un pueblo, en el cual lo ven que lo trasladamos y que tenemos la cápsula de aislamiento. Las etapas de nuestro trabajo, para ser más concisos, porque es muy complejo estos 2 años y medio compactarlo en 20 minutos. Fueron muchas experiencias vividas por todos, ya sea por pérdidas, como dijo el doctor, de compañeros de trabajo, de años de estar trabajando juntos, de colegas de otras instituciones, y también pérdidas personales. Entonces, la segunda ola para nosotros fue más emotiva que la primera, porque en la segunda ola se vio mucha gente joven, que se perdía. Entonces hubo un trabajo que se hacía con Psicorred del grupo, en donde en la primera ola, cuando se le diagnosticaba a un personal de enfermería o mucama que era positiva, la doctora Subirá era la que hacía todo el nexo y posterior la llamaba y le ofrecía ayuda psicológica, en lo cual la teníamos disponibilidad, que era un equipo de contención, para la primera ola. En la segunda ya estábamos como más acostumbrados, no miedos propios, sino que en la segunda ola era más preocupación por la gente joven.
Las etapas del trabajo, en resumen, era generar un proceso de trabajo que sea organizado, seguro, que llegara a todos y que sea fácil de comunicar. La creación de las diferentes herramientas de trabajo que orientaban la seguridad del paciente y del recurso humano. Y la humanización, lo más complejo que fue humanizar el proceso de trabajo. Porque están todos los miedos personales, como dijimos anteriormente, y están la historia propia de cada uno del equipo de trabajo. Esto era información que se transmitía, nos reuníamos todos los jueves vía Zoom, y era una transmisión del movimiento de las guardias nuestras, lo que era febriles y no febriles. Si van a ver, se marcan muy bien los picos. Esto está hasta la... van a ver que el SER, que era la guardia no febril, está en azul, y el rojo era el centro epidemiológico, que era la guardia febril. Ahí se ve la diferencia, y acá al final vamos viendo cuando ya se va achicando, se va acercando más a la normalidad, que vamos saliendo de la segunda ola. Estos eran ingresos del SER, que eran comparativos entre internados y ambulatorios, que uno observa bien la caída en el pico, bajó en el SER y aumentó en el centro epidemiológico, si uno los compara. Y bueno, y eso es una observación de los ingresos totales, que no hago hincapié porque ya lo habló el doctor en su exposición, que eran los movimientos que tenemos entre la primera ola y la segunda ola en la cantidad de pacientes de consulta. Y esto es como una galería de fotos que hice de toda nuestra vivencia entre la primera y la segunda ola. Entonces van a ver todas imágenes. Por ejemplo, el superior izquierdo es nuestra terapia que están trabajando, abajo lo mismo, la cartelería que fuimos generando en cada box de aislamiento de terapia, pues, con los tipos de aislamiento. En superior, arriba, el medio, eran los inicios de nuestro centro epidemiológico, cuando se fue construyendo, y imágenes de enfermería, kinesiólogos y mucamas trabajando. Uno de los problemas que, aunque parezca mentira, eran las pertenencias de los pacientes. Fue un problema importante porque venían con valijas. Y tuvimos que asignar una parte de la institución en donde guardar bajo llave esas pertenencias, y a su vez el personal nuestro de Relaciones Públicas se encargaba y nos ayudaba a nosotros en lo que era la entrega y recepción de ese material. Hubo que separarlos, esa ropa y esa pertenencia que venía iba con doble bolsa, estaba rotulada externo, y siempre surgía extravíos, en lo cual el mayor temor que teníamos nosotros, y por eso hicimos hincapié y tratábamos todos de ayudarnos, era no aparecer en la tele que faltaban pertenencias, en lo cual teníamos cajas, se generó un sobre rígido, duro, con datos del paciente que es sellado, y de esa manera lo íbamos guardando. Y ahí vemos, bueno, gente nuestra trabajando con la ropa que teníamos con nuestro armado. Acá van a ver dos enfermeras de cuidados intensivos, y en la del medio es cómo fuimos armando el set de partos, que estaba generado primero en un quirófano en el Quinto, por la gran cantidad de partos que había, COVID, eran importantes, y después, ya cuando mermó y tenemos menor cantidad de pacientes, ya se asignó un sector específico y quedó. Y bueno, el resto era parte de la adquisición y forma continua de compra de insumos para poder asistir a los pacientes. Nosotros en el edificio nuevo, el que da por Alvear, ahí teníamos monitores en donde hacemos monitoreo, también hacíamos oximetría de pacientes junto con los kinesiólogos. Distintas fotos de lo que fue quedando, parte de la historia de la pandemia. Hay fotos que no nos pertenecen a nosotros y otras que sí, que son que salieron en el Diario de la Capital cuando entrevistaron a nuestra enfermera. Y bueno, eso es más o menos un compacto de lo que fue nuestra vivencia. Realmente lo más importante que tuvimos fue
las reuniones, primero que eran diarias y después las fuimos haciendo semanales y después ya las hacíamos por Zoom semanal, en donde todos teníamos comunicación de lo que era recursos humanos, la situación de recursos humanos, la situación de la variabilidad de los pacientes, la importancia que nos pasaba desde CIVIC con todos los datos, la velocidad, también destacar el trabajo que hizo el personal de laboratorio, en el cual daba prioridad a nuestro personal del grupo, porque requeríamos esa persona que se diferenciara en forma inmediata si era un síndrome gripal común o era COVID, para poder reintegrarlo lo más pronto posible teniendo los datos. Se hizo un trabajo, creo que cada uno de todos nosotros pusimos nuestro granito de arena para poder salir adelante. Fueron momentos difíciles, fueron a veces momentos de discusiones importantes, pero lo importante era que todos queríamos salir adelante y poder asistir a nuestros pacientes. Gracias.